Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con una oración. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde maravillosa, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por dignarte estar con nosotros en este tiempo en el cual queremos abrir nuestros corazones para recibir las gracias que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, para poder tener una relación más íntima contigo y para poder progresar en la oración. Madre María, te pedimos tu intercesión perfecta. Ayúdanos a vivir siempre confiados de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos a crecer en la oración como tú lo hacías. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar del progreso en la oración. Este es un tema del cual no se habla mucho, pero sí en realidad es bastante importante porque si no nos hablan de este tema, no entendemos la importancia de ir progresando en la oración. No sé si se dieron cuenta que a San John Henry Newman lo acaban de declarar doctor de la Iglesia, que es un orgullo para todos, ¿verdad? Pero él dice que el crecimiento es la única evidencia de la vida. Fíjense, el crecimiento es la única evidencia de la vida. Si tu alma está viva y no está muerta o anestesiada, está creciendo. Es la evidencia de que tu alma está en vigor. Esta concisa cita subraya la importancia del crecimiento y desarrollo continuo en la vida espiritual y personal. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos que seguir creciendo, ¿sí? A los niños, cuando los tenemos chiquitos, queremos que los niños aprendan, que los niños maduren, que los niños crezcan física y psicológicamente, y también nos gustaría que todos nos hubieran dicho que tenemos que también estar trabajando en su espíritu, porque no a todas se nos dijo cuando nuestros niños estaban pequeños. No te quedes estático. La ascensión tiene que subir constantemente. Algunos de ustedes ya han visto esto que estamos viendo hoy. Y esta escalera es muy famosa, es un ícono. Y es muy famoso porque aquí vemos que si no estás constantemente subiendo, el enemigo te va a hacer caer. Entonces es bien importante entender que el progreso de la oración no es opcional. Es necesario para no quedarnos atrás, para no caernos y para de verdad, como los cangrejos que dicen que para atrás ni para coger impulso. Entonces, el progreso en la oración es sumamente importante. Ahora sí que vamos a hablar de las etapas del crecimiento. Esto es algo de lo cual yo hablo mucho. ¿Por qué hablo mucho de esto? Porque desgraciadamente no estamos hablando suficiente de cómo nuestro espíritu también tiene una madurez. En la vida natural, ¿qué vemos? En la vida natural vemos que nacemos, tenemos nuestra niñez, nuestra adolescencia, luego somos adultos y después de ser adultos, morimos. Esa es la vida natural, ¿sí? El crecimiento espiritual, ¿qué sucede? Nuestro espíritu nace el día de nuestro bautismo. Ese día nacemos espiritualmente. Después vamos a ver nosotros las 3 vías. Uno más. Las 3 vías, tiene que decir ahí. Pícale uno más. Ahí está. Las 3 vías de la vida de oración, ¿ok? Vamos a ver estas 3 vías y vamos a ver cómo se relaciona la vida natural con la vida espiritual. Vamos a hablar de lo que es la vida, la etapa purgativa. Habíamos hablado que es purgativa. ¿Quién se acuerda? Iluminativa y unitiva. Purgativa, iluminativa y ay, Dios mío. Bueno, en la purgativa el alma se purifica de sus vicios y pecados a través de la oración. En la purgativa, ¿qué pasa? Es esa conversión, es ese despertar espiritual donde tomamos la determinación que queremos empezar a el ascenso de la escalera.
Súper importante ver que queremos empezar ese ascenso de la escalera y en esta vida purgativa podemos pasar muchos años. ¿Por qué? Porque es donde verdaderamente vamos a empezar a ver nuestro pecado a través de los ojos de Dios, a aborrecer el pecado y empezar a trabajar con las virtudes. Esa es la vida purgativa, ¿sí? La vía purgativa. En la iluminativa, una vez purificado el alma, se ilumina al someterse completamente a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando brincas de la vida purgativa a la iluminativa, muchas personas caemos en el error de decir, ah, ya la libré. No, puedes seguir bajando a la purgativa. ¿Por qué? Porque son procesos donde hay etapas que no has terminado de trabajar en la purgativa. Entonces, se los digo por qué, porque hay personas que piensan que porque ya empezaron a tener un poquito de circunstancias místicas en su hora de oración, que empezaron a tener esa sentimiento de presencia de Dios, esa guía de Dios, esa claridad de saber cuál es la voluntad de Dios, no quiere decir que no vamos a tener momentos en los que tengamos que seguir purgando áreas de nuestras vidas. ¿Esto queda claro? ¿Sí? ¿No confundía a nadie? Y la unitiva. En la unitiva, el alma llega al grado más perfecto de la unión con Dios. En la unitiva, generalmente llegan santos con una perfección como el Padre Pío, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, todos estos santos que llegaron a tener esta presencia constante de Dios y que vivían verdaderamente en esta presencia de Dios. Esto es muy importante entenderlo porque tenemos que entender que nosotros tenemos que llegar a Jesús. En este camino siempre vamos a estar trabajando en ascender y vas a decir, es que me caigo, sí te caes, pero mientras sigas trabajando, la caída no va a ser como la que vimos en el icono, donde te caes de la escalera, sino que te resbalas un poquito, pero puedes seguir ascendiendo. Súper importante, ¿sí? Porque muchas personas no saben que no te puedes quedar estático en la oración. Si tú te quedas estático en la oración, el enemigo se aprovecha de esto para mantenerte engañado, para mantenerte atado, para mantenerte en un lugar donde sientes, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué así es? La vida espiritual es un constante crecimiento, ¿sí? Y lo vemos porque la oración es la elevación del alma a Dios y la petición a Dios de bienes convenientes. Entonces, vemos que en la vida de oración es un constante despertar del alma, es aprender a vivir alma, cuerpo y espíritu con una claridad, con una conciencia fuerte de mi alma, de mi espíritu y del mundo sobrenatural, de saber que mi ángel de la guarda está conmigo, pero acuérdense, las cosas que vamos a ir creyendo, muchas veces decimos, no, yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, sí, pero a medida que vamos progresando en la oración y vamos subiendo esa escalera, esa verdad cala en nuestra alma de una manera tan personal, que cuando se lo dices a alguien, te dicen, "Pues eso es lógico". Y las personas que no están trabajando en subir esa escalera, muchas veces no pueden entender o comprender que lo que te está pasando es que tuviste un regalo de Dios, una revelación de Dios, donde personalmente viste cómo Él murió por ti y lo sientes en tu alma y en tu corazón tan personal. ¿Sí? ¿Cómo se eleva el alma a Dios? Muchas personas dirán, no lo preguntan a lo mejor, pero el alma se eleva a Dios al pensar en Él, amarlo y conversar con Él. El alma se eleva a Dios simplemente en creer y en estar consciente de su presencia personalmente. No, Él está con todos, Él se le aparece a todos invisiblemente, Él nos cuida a todos. No, Él está conmigo, Él viene conmigo a mi tiempo de oración, ¿sí? Algo muy importante es que Él tiene la capacidad de ser omnipresente. ¿Sí saben lo que es omnipresente? Que puede estar en todos lados a la vez, ¿sí? Ese regalo que nos lo dio para nosotros, no es necesidad de Él, es para estar individualmente y presentemente con cada uno de nosotros en todo momento. No tengo que compartir mi tiempo con Dios con nadie más.
Él está para mí, se da para mí. Y tristemente, si no lo meditamos, si no lo pensamos, si no pedimos la gracia de entenderlo, la vida nos lleva y no acabamos de absorber esta verdad tan importante que nos ayuda a tener ese tiempo de oración personal con Él. ¿Sí? ¿Esto hace sentido? Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo, entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de persona astuta, experta en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Efesios 4:13. Un versículo muy bueno para meditar en el progreso espiritual, porque nos está diciendo claramente que tenemos que tener crecimiento, que tenemos que tener madurez, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que tener discernimiento. Es muy importante desarrollar el discernimiento en el crecimiento espiritual para poder enfocarnos en Dios y no enfocarnos en las cosas del mundo. Entonces, aquí vamos viendo cómo Dios nos va llevando claramente en entender y comprender que no es poner palomita, cumplí, es entregar completamente, ¿sí? A medida que yo voy orando, a medida que yo voy cediendo ese tiempo a Dios, esa es la manera, el decir, estos 15, 20 minutos que yo le estoy dedicando a Dios, son 15 o 20 minutos que yo escojo morir al mundo para agradar a Dios. Y ahí es cuando empezamos a morir al mundo para vivir con Dios, para agradar a Dios. Qué hermoso y qué fácil, porque es cuestión de decir, estos 15 minutos son de Dios, llueve, trueno y relampaguee. Aparte nos da la gracia de estar con Él. Entonces es algo muy hermoso. Santa Catalina de Siena en su carta T82, ¿por qué le pusieron ese número? No sé, dice, el alma, el amor no se queda quieto. ¿Cuándo has oído a una madre decirle a tu hijo, te quiero lo suficiente, no te voy a querer ya más? El amor no se queda quieto, el amor crece, madura, el amor crece, madura. Las parejas, cuando están trabajando en el amor, y le preguntas a una pareja que está trabajando en el amor y le dices al esposo, ¿la quieres más ahorita o el día que te casaste? No, pues ahorita. Mi amor por ella ha crecido, ha madurado. No se queda quieto. Entonces tenemos que entender que si el amor no se queda quieto, madura. La oración es la escuela del amor. La oración es la escuela del amor. En la meditación, donde desarrollamos la imaginación, la voluntad y el deseo de conocer al ser amado, es en la meditación que hacemos esto. Por medio de la reflexión de las verdades de nuestra fe, es como empezamos a conocer personalmente a Jesús. Tiene su propósito el que nos haya dejado la Biblia. Tiene su propósito el que tantos santos hayan hecho tantos libros maravillosos para dejarnos este tesoro para nosotros poder poco a poco ir conociendo a Jesús. Pero el conocer a Jesús, hay dos maneras de conocerlo. Lo digo por experiencia personal, ¿sí? Cuando yo empecé en mi caminar en la fe, cuando yo empecé en mi caminar, yo conocía a Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo y a la Virgen María de oídas, ¿sí? Pero cuando yo empecé a hacer mi oración, mi lección divina, cuando empecé a meditar la palabra, yo empecé a conocer a Jesús personalmente. Entonces, si no paso ese tiempo de reflexión con la palabra, voy a seguir conociendo a Jesús de oídas, no personalmente. Es por eso que la meditación es tan importante, porque es el tiempo destinado que nos da Dios para Él revelar los secretos de su corazón en nuestra alma, para poco a poco moldearnos y llevarnos a una unión perfecta con Él, con puro amor y misericordia.
porque jamás nos regaña de una manera horrible. Somos nosotros que al ver tanto amor sentimos dolor al ver nuestros pecados, pero Él nunca nos deja de amar. Para tener una relación con una persona no se necesita una técnica o un método. No se necesita nada. O sea, yo no te puedo decir, esta es la técnica correcta para que conozcas a tu esposo y estos son los pasos que tienes que seguir. No, se necesita tiempo de diálogo para conocerse, tiempo de escucha. La oración con la Santísima Trinidad es esto, es este tiempo de escucha. Pero por las circunstancias históricas en las que estamos viviendo, para tener una relación más profunda con Dios, nos ayudan algunos consejos, que muchas personas le llaman método, pero básicamente son consejos. No se te olvide escoger un versículo, que es la consideración. No se te olvide buscar qué sentimiento estás teniendo, amor, tristeza, vergüenza por tus pecados. No se te olvide ver cuál es que estás trabajando, la virtud que estás trabajando, cuál es el hábito que estás formando. Entonces, el método que nosotros usamos no es un método que es especial, específico, son recordatorios. No se te olvide que estas cosas son importantes en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos está llenando de tantas ideas que llegamos ahí y luego estamos ahí estáticos y no sabemos ni qué hacer. Que no crean que Dios necesita que sepamos hacer mucho para Él obrar. Pero si queremos crecer, pues hay cosas que nos pueden ayudar. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿no hay preguntas? ¿Está claro? Dios no necesita no quiere que nosotros queramos. Sí. Sí, escuchaste que Dios no necesita que nosotros hagamos nada, mucho pues. Lo que pasa es que Dios no necesita nada, pero nos dio la voluntad para elegirlo. Sí, nos dio la voluntad, porque esa voluntad es la que decide. Si a nosotros no nos hubiera hecho con el libre albedrío, si a nosotros no nos hubiera dado la oportunidad de elegir, no seríamos libres para amar, seríamos títeres. Y Él no quiere eso, entonces Él lo único que busca es que nosotros queramos. Y por eso no se puede forzar a la gente. Sí, gracias por tu comentario. El método, como lo vimos, que no es más que un recordatorio, no se te olvide entrar en la presencia con respeto, no se te olvide decirle, Señor, vine a verte, a saludarlo. Muy buenos días, mi Señor. Es un ser magnífico, no nada más llego y digo, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, haz mi voluntad y ay, no, no. O sea, voy a entrar en la presencia de Dios. Voy a meditar Filipenses 4, del 13 al 28. Voy a buscar si me estás llamando a amarte más, a arrepentirme, a perdonar a alguien, a perdonarme a mí mismo, a sanar alguna parte de mi vida. Voy a pedir las gracias en las peticiones que necesito para que esta palabra que yo estoy meditando se haga vida en mi vida de una manera personal, donde yo verdaderamente sea transformado y en la resolución elijo que voy a trabajar en la virtud de la confianza o en la virtud de la humildad o del amor. Entonces, el método como método no es más que un recordatorio de las cosas que nos pueden ayudar, porque muchas personas dicen, es que para orar no hay métodos. Tienen toda la razón, pero no es que queramos los métodos, es que es un recordatorio para nosotros tratar de crecer más. ¿Quedó claro esto, verdad? En la oración entramos en el reino sobrenatural. Con la oración vivimos el reino de los cielos en la tierra. Usamos nuestra voluntad para creer que nuestra alma está siendo transformada y alimentada por Dios. Esto es bien importante. Y he estado meditando mucho en el mundo, cómo está el mundo, ¿verdad? Y me ha tocado ver videos de personas que les están preguntando si creen en Dios y no, y no, y no. Y yo me pregunto y digo, pues a mí, en lugar de preguntarles si creen en Dios, yo les preguntaría primero si creen en los fantasmas, si creen que hay fantasmas. Y me van a decir que sí. ¿Y por qué hay fantasmas? Si para ti no hay más allá. Y si no hay más allá, según tú,
Entonces, ¿por qué se aparecen? Porque Dios existe y porque hay un mundo sobrenatural. ¿Sí? Se me hace interesante esa manera de ponerlo porque hay muchísimas personas que ni siquiera lo quieren discutir. O sea, ¿crees en Dios? No, ajá, pero cuando les dices, ya les he platicado esto, que estaba yo en el catecismo y les comenté a los niños que quién sabía lo que era el mundo sobrenatural y todos me dijeron que los fantasmas, no Dios, los fantasmas. Los demonios, las cosas malas. Entonces, si nosotros no empezamos esta cultura de que vivimos en el reino de los cielos, que es sobrenatural, invisible, pero real, en el cual yo vivo por medio de la oración, por medio de esa presencia de Dios y por medio de esa unión de mi alma con su alma, el mundo va a seguir creyendo que Dios no existe. ¿Sí? Y, no, y nosotros damos testimonio de esto. Es para los del Zoom que escuchen. Sí, ya está. Sí son, pero tienen su nombre, ¿sí? Porque lo sobrenatural es de Dios y lo preternatural es del enemigo, ¿sí? Pero como no nos han enseñado este vocabulario, ¿sí? Más bien, más que enseñarles a tus hijos, sí especificarles. El mundo sobrenatural existe, el mundo invisible existe, tanto en fantasmas, que es preternatural, demonios, que es preternatural, como Dios, que es sobrenatural, como mi alma, que si llega al cielo va a ser sobrenatural, que si vivo el reino de los cielos en la tierra es sobrenatural, ¿sí? Ujú. Ujú. Se puede vivir, ¿sí? Porque Él vino a anunciar el reino de los cielos. Y es el misterio luminoso número 3, el anuncio del reino de los cielos. ¿Por qué lo quiso poner Juan Pablo segundo en un misterio del rosario? Porque lo decimos, sí, el anuncio del reino de los cielos. El anuncio del reino de los cielos que Jesús decía, el reino de los cielos ha llegado, llega con su muerte, sí. No, lo empiezas aquí, lo empiezas aquí, lo empiezas a vivir aquí con la transformación de tu alma, ¿sí? Y yo les digo que la batalla espiritual, una vez que tú empiezas a vivir el reino de los cielos en la tierra por medio de tu oración, por medio de tu fe, por medio de los cambios que Dios va haciendo en tu vida, es mantenerte en el reino y tratar de no pisar el mundo, aquí en la tierra. Porque de aquí brincamos, los que estamos en el reino, brincamos. Exacto, aquí, ¿sí? Gracias por tu pregunta, muy buena pregunta, gracias. En la oración mental es muy importante tomar conciencia si el deseo de crecer es santidad, la oración se convierte en una cosa más, o si no se va a convertir en una cosa más que hacer. Tomar conciencia, hambre y sed de Dios. Tomar conciencia y hambre y sed de Dios. Tomar conciencia de decir, estoy consciente de que en este momento, fíjense bien lo que está pasando, o sea, seamos conscientes de que esos 15 minutos, el cielo baja y está contigo Dios y los ángeles y la Virgen. Y si le llamas a algún santo, también. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar contigo. Entonces, vamos a misa y no nos damos cuenta. Ahorita, por ejemplo, estamos en una capilla de adoración. Está el Santísimo. ¿Se pueden imaginar la cantidad de ángeles que hay aquí adorando al Señor? La misma Virgen adorando al Señor aquí. Vivimos el reino de los cielos en la tierra. Tenemos que estar conscientes. Si yo me tengo que forzar a ser consciente, es decir, dame la gracia, Señor, de estar consciente de que por donde voy caminando, ¿sí? Y esa conciencia se va desarrollando al grado de que llega un momento como, por ejemplo, a mí me ha pasado que me voy a caer y yo digo, ay Dios mío, sentí hasta que, no, tú me detuviste, tu ángel, y yo sentí que eras tú. Y entonces se hace tan consciente el mundo sobrenatural en tu vida
diaria, ordinaria. Y entonces empiezas a hacer todo por Jesús. Estoy cocinando como si Jesús se fuera a sentar a mi mesa. Estoy lavando los trastes como si Jesús fuera a comer en este plato. ¿Sí? Una señora, sin saberlo, me ayudó mucho a ver esto, porque fue hace muchos años. Le dije, oye, vamos a ir a un grupo de no sé qué y no sé cuánto. No, dijo, porque ese día yo trabajo en la iglesia y yo lavo los corporales y el purificador y todo. Dijo, y para mí es el ministerio más hermoso. Dijo, porque cuando yo estoy lavándolos, yo siento que estoy lavándole los pañalitos a Jesús. Porque ya estaba viviendo el reino de los cielos en la tierra. ¿Sí? Y pensamos que es tan difícil. Es creer, es querer, es tener hambre y sed de Dios. Eso es todo lo que Él necesita. La conciencia nos ayuda a escuchar la voz de Dios, a reconocer su verdad y a saber cómo debemos vivir. Es un juicio de la razón con el que aclaramos si un acto es correcto o no. Lo dice la hermana Agnes. Y de verdad, esa conciencia nos ayuda en el discernimiento, porque entre más consciente estás de Dios, más estás buscando agradarlo. Entre más te enamoras de Dios, más estás buscando agradarlo. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando eran novias y que el novio les decía que se veían bien bonitas de rojo y el rojo se les hacía lo más horrible? Al día siguiente salían vestidas de rojo para agradar al novio. Y así queremos nosotros agradar a Dios en cuanto nos enamoramos de Él, ¿sí? A Él le agrada que me ponga el cuello hasta acá arriba, pues al día siguiente salgo con la blusa hasta acá para agradar a mi amado, ¿sí? Mientras no tenemos esa conciencia, el mundo nos adormece para ir en tirantitos a misa, para ir con la falda corta, porque no tenemos esa conciencia. Si la tuviéramos, les aseguro que no lo harían. El inicio del discernimiento, según San Ignacio de Loyola, son 3 pasos. Tomar conciencia. ¿Qué quiere el mundo? Dormirnos. ¿Qué quiere el mundo? Anestesiarnos. ¿Qué quiere el mundo? Que no veas nada de Dios. Tomar conciencia, observar los movimientos de nuestro corazón. ¿Cuál es el mejor lugar para observar los movimientos de nuestro corazón? Nuestro tiempo de oración, de silencio, es donde estamos practicando porque estamos concentrados. Entre más vayamos a ese tiempo de oración, se va a ir desarrollando el tomar conciencia durante todo el día. Pero si no tomamos ese tiempo de decir, Señor, vengo a estar contigo, enséñame a estar consciente, despierta mi conciencia, despierta mi alma para poder tener más conciencia y poder ver los movimientos de mi corazón, porque me enojo, porque reacciono de esta manera, porque tengo esta herida o qué tengo que hacer para sanar, para recibir tu sanación. Entonces, tomar conciencia, entender, reflexionar solo sobre los movimientos y determinar qué es de Dios y qué no es de Dios. A todos nos ha pasado alguna vez que llegamos a algún lugar y de repente sientes un coraje y no sabes ni por qué. Eso no viene de Dios, pero si yo no estoy tomando conciencia, me dejo llevar. En lugar de decir, eso no viene de Dios, no sé de dónde viene, pero no lo recibo. ¿Sí? Actuar, que es lo que acabo de hacer, no lo recibo. Eso no viene de Dios. Aceptar y vivir conforme a lo que es de Dios y rechazar y eliminar. ¿Okay? Entonces, en el crecimiento siempre vamos a tener que desarrollar el discernimiento, ¿sí? Muchas personas piensan que el discernimiento es para decisiones fuertes que van a tomar, para ocasiones especiales que van a surgir. El discernimiento es del diario. Es algo que tenemos que estar trabajando constantemente. ¿Ok? El discernimiento es la herramienta dada por Dios para mantenernos en el reino y no caer en las mentiras del enemigo. El discernimiento desarrollado con la gracia de Dios y nuestro libre albedrío nos lleva a elegir amar la voluntad de Dios. El discernimiento es verdaderamente un regalo y la palabra de Dios, creo que es en Santiago, dice todo pensamiento llevarlo al pie de la cruz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es un discernimiento. Van a decir, es que yo no puedo todo el día. No, porque se desarrolla poco a poco.
Se desarrolla en el tiempo de oración, se desarrolla en cuanto vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu en tu corazón, porque ellos son los que te dan el verdadero discernimiento. Pero es algo que se tiene que cultivar, que se tiene que trabajar. Poco a poco se tiene que trabajar. ¿Queda claro esto? Quien reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es palabra de Dios. Quien reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, él permanece en él. Reconocer que es el Hijo de Dios es reconocer la magnitud de lo que estas palabras dicen. Porque decirlo de los dientes para afuera, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no entenderlo, no vivirlo, no reconocer su reinado aquí en la tierra, no nada más en el cielo, y vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra, es lo que nos roba de vivir en el reino de los cielos. ¿Sí queda claro? Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. La oración es la escuela del amor. La oración es la escuela del amor. Juan Pablo II dijo, el que no ora por falta de tiempo, no es por falta de tiempo, es por falta de amor. Juan Pablo II. Sí. Porque hay personas que tienen 2 trabajos y Dios va a tomar esos 5 minutos con mucho amor, ver el esfuerzo de esa persona, ¿sí? Y esto sucedió mucho cuando esta época en Francia, donde fue la revolución industrial, que los trabajaban de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y había sacerdotes que les decían, 5 minutos. Dios sabe que estás cansado, Dios sabe que no puedes con tu alma. 5 minutos, Él se va a dar cuenta que esos 5 minutos los estás dando con todo tu corazón. Pero si tienes capacidad de más, pues unos 15, ¿verdad? Es, si te quedas dormida es práctica, 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 práctica. Porque acuérdate que son mucho tiempo el que tenemos que estar viendo qué es lo que Dios está trabajando en mí, qué es con lo que yo estoy luchando, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces sí va a haber momentos en los que nos quedemos dormidos, va a haber momentos en los que nos quedemos en blanco, va a haber momentos en los que me distraiga mucho, va a haber momentos en los que voy a leer la palabra y se va a abrir. Pero es parte del proceso porque en ese momento, ¿qué te está pidiendo Dios? Que trabajes la paciencia, que trabajes el tenerte paciencia a ti misma, la humildad. Claro, sí, sí. Y cuando uno está, pero cuando uno está con alegría, en sus actividades, siempre teniendo que ser Dios. Perfecto, perfecto. O sea, no solo si yo tengo una velocidad de Sí. tratar exposición. Pero ese tiempo en que todo el mundo está ya cuando uno está como que saliendo del olvidándote de él y a ti mismo o al mundo, entonces ahí puede. Y esa es la finalidad, esa es la finalidad de la oración, que te dure todo el día. Y va creciendo, va madurando. Sí, sí. Fíjate que hay una cosa que es hablar con Dios y otra cosa que es presencia de Dios. Y nadie habla de esto, porque hay muchas personas que todo el día le hablan a Dios, pero no están en su presencia. ¿Malo? No, no es malo. Es bueno, es muy bueno. Sí, sí. Y otra cosa es presencia de Dios.
cuando ya no nada más le hablas, como que crece un poco más, pasa de ese nivel a otro nivel, y ya es su presencia. Te digo porque yo sí lo consulté con el padre Will, porque le dije, padre, es que yo me metí a bañar y le dije, no me veas, porque para mí ya es presencia. Y no me veas, y luego me acordé, ay, sí, es que tú me hiciste, ¿verdad? Pero sentí de, oh, no me veas. Eso ya es presencia, porque ya es tan real para ti, pero tienes que empezar, como tú dices, a hablarle. Y va a haber momentos en los que le estás hablando que vas a entrar en presencia, y va a haber momentos en los que nada más le estás hablando y está bien. ¿Esto quedó claro? Exacto. Ujú, 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 ujú. Claro, claro. Ujú, sí. Ujú. Así es, sí, sí, sí. Ujú. Mi confesor, mi consolador, sí. Acá hay una pregunta. Kelly pregunta, o sea, presencia también es fuera de un lugar solemne. Sí, porque yo estaba en la regadera. ¿Sí se aclaró esa? También es fuera de un lugar solemne, fuera de... Ujú, ujú. Y me vino el catecismo a la mente, Dios está en todo lugar. Claro, en tu corazón, sí. Pero en el catecismo cuando yo era niña, porque ustedes son jovenazas, era Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Cuando Pero debemos pedir entrar en su presencia. en tu tiempo de oración, sí, y poco a poco se va a desarrollar esa presencia que tenían los santos, se va desarrollando poco a poco. Y como te dije, va a haber momentos en que estés manejando y sientas su presencia, va a haber momentos que solamente vas a estar hablando. Todo está bien, pero ese es el subir la escalera, es ese crecimiento, es esa madurez espiritual. ¿Sí? Ok. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Y muchos santos, no todos, pero muchos santos hablan, y la Divina Providencia lo dice, pedir casa, vestido y sustento y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Si tú ya estás orando, si tú ya estás preparándote para el cielo con oración, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, cómo vas a llegar, entonces, ¿qué va a pasar? Que poco a poco se va a desarrollar en ti esa confianza en Dios. ¿Sí? Y muchas personas dicen, es que el sufrimiento en la tierra es un regalo, porque el sufrimiento en la tierra quiere decir que vas a pasar menos tiempo en el purgatorio si lo vives como la voluntad de Dios, con aceptación, con amor, y el dolor no te lo quitamos, ¿verdad? Pero tiene su propósito. ¿Ok? ¿Queda claro? Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Entonces vemos que a medida que nosotros pasamos esos minutos de silencio, que conozco demasiadas personas que me dicen, yo ya tengo un año y no siento nada. Le dije, pero ¿no te han dicho que te ven diferente? Sí, me han dicho que digo menos malas palabras, digo. Sí, cada quien va a tener un grado de crecimiento diferente. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si entendemos que el propósito de Dios es perfecto y no estamos buscando parecernos a alguien más, Él puede trabajar más efectivamente en nosotros. ¿Sí?
no compararnos con la oración del Padre Will. Imagínate. Nos vamos a frustrar tremendamente, ¿verdad? Decir, esta es mi oración, esto es lo que yo estoy aprendiendo y esto es lo que yo estoy viviendo. ¿Ok? Sí, exacto. La oración en sí misma abre nuestra mente ante el Altísimo. Comienza con el deseo del alma de ponerse en la presencia de su Creador. Hay algo muy importante de lo que me repito mucho y me voy a repetir porque siento que entre más lo repito, no nada más los ayuda a ustedes, me ayuda a mí. Pero lo estábamos hablando ahorita antes de que llegaran. Cuando yo te digo, vamos a tener una junta porque vamos a hacer un rosario, no lo sé, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un evento, no sé, vamos a hacer un retiro de oración. Y les digo, se vienen a las 9 de la mañana y aquí los espero. Y ustedes pues dicen, no sé a lo que voy, se desayunan bien, dicen para durar todo el día, me desayuno mis huevitos, lo que sea, y llegan. Y yo les tengo preparado un plato a cada uno. Es decir, yo ya no me lo puedo comer. Yo vengo satisfecha, ¿sí? Si tú vienes satisfecha, yo no te puedo hacer comer, no te puedo forzar, te puedo enfermar. Si yo no tengo hambre y sed de Dios, quiere decir que no me he vaciado del mundo y no tengo espacio para Él y Él no puede entrar a fuerzas. Por eso la disposición más importante para la santidad es hambre y sed de Dios, porque Él no puede forzar su entrada en nadie. Entre más muramos a nosotros mismos y más le demos espacio a Él, Él más puede penetrar en nuestro corazón y vivir con nosotros y ayudarnos. Pero hacerse del mundo también es como oración por los apegos que tienen. Y con acción también. Sí, puede dejar de trabajar. O simplemente el morir a ti mismo también es decir, en el trabajo me están ofreciendo pay de queso, que es mi favorito, y en lugar de comerme el pay de queso que me va a encantar, que es un placer para mí, lo voy a ofrecer y le voy a decir a Dios que mejor me dé la gracia que necesito para creerlo más. Eso es morir a ti mismo. ¿Por qué? No es nada más no quiero, es lo cedo por amor a ti, porque sé que este pequeño sacrificio a ti te agrada. ¿Sí? O el decir, yo sé que si llego 10 minutos antes a la Santa Misa, me puedo concentrar mejor, pero son 10 minutos que no voy a dormir y decir, muero esos 10 minutos de sueño para estar con mi Señor. Eso es morir a ti misma. Son pequeñas cosas. Son tan imperceptibles que el enemigo nos hace creer que no son importantes y lo son. Sí, tienes toda la razón. Claro, es morir sí. Exacto. Ya, yo Exacto. una forma muy importante para Y sí cuesta mucho trabajo decir, este sábado no trabajo y mejor me voy al retiro. Sí, sí, es morir a ti mismo, sí, definitivamente. Gracias por aclararlo. La oración no es solo un precepto, un mandato. Es una verdadera necesidad. Dios pone a nuestra disposición el tesoro de su gracia, pero la llave es la oración. Y distinguimos, como los vimos en las primeras clases, entre la oración vocal, que es extraordinariamente buena y es el mejor lugar donde debemos de empezar, la oración de meditación y la contemplación, ¿sí? La oración vocal es muy buena, la meditación es la que nos lleva al silencio y al poder
aprender poco a poco a escuchar la voz de Dios en el silencio. No quiere decir que Dios no hable cuando está rezando el rosario, porque hay personas muy afortunadas que pueden escuchar durante el rosario. Gloria a Dios, Dios se manifiesta de diferentes maneras. Pero las personas como yo, que necesitamos ese tiempo de meditación, ese tiempo de silencio para entrenar mi mente, para calmar mi mente, para estar en la presencia, todos somos diferentes. Yo les comparto lo que a mí me sirvió, lo que a mí me hizo bien, ¿sí? Santa Teresa de Ávila también decía que es ese silencio para llegar a esa contemplación. ¿Por qué es tan importante llegar a la contemplación? ¿Lo vives? ¿Alguien más? Sí. ¿Saben por qué es tan importante? Porque es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, contemplándolo. Y si no sabemos hacerlo desde ahorita, vamos a pasar más tiempo en el purgatorio aprendiendo. Pues mejor de una vez, ¿no? ¿Cómo se practica la contemplación? La contemplación, hay dos corrientes, ¿sí? Una parte de la iglesia dice que tú la puedes forzar. Los carmelitas, los dominicos dicen que es un regalo de Dios, ¿sí? Hasta cierto punto el contemplar una cruz es contemplación, pero los carmelitas dicen que la contemplación es ya un arrebato de Dios, ya es una presencia de Dios más fuerte. ¿Quedó claro? Sí, yo creo que no se puede cortar. Mi persona, no estaba así, no sintió nada. Mañana me conecto en eso. Sí, Deseamos juntos. sí. En una clase decía, las clases de los niños decía cada día que sí se puede. Dice que todos podemos verlo. Dice, lo único que sí dice hay que hacer mucha oración. Y hay que hacer mucha oración y tener la voluntad, ¿verdad? De estar presente. Sí. Pero él dice que sí, que todos. Sí, no, es un hecho que todos podemos. A lo que yo me refería es que hay una corriente que dice que tú puedes forzar la contemplación. Y es un regalo. O sea, la otra corriente dice que es un regalo de Dios, porque en realidad todo es gracia. A eso me refería yo. De que todos pueden, todos pueden. Los niños chiquitos mejor que nosotros. Sí, sí. Pero y aparte te voy a decir una cosa. La contemplación tuya y mi contemplación pueden ser completamente diferentes y puede ser que yo te diga eso no es contemplación y en realidad Dios te está llamando a una contemplación muy diferente a la mía. Entonces, de que se puede, se puede. A lo que yo me refería es simplemente que hay una corriente que dice que se forza con mi esfuerzo y la otra dice que es una gracia de Dios que se da en la oración, que es lo que dice el Padre Will, por medio de la oración. Exacto. 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 Ok. ¿Todo bien por ahí? La mejor oración es la que nos hace más humildes, más dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a practicar la obediencia y hacer la voluntad de Dios. La mejor oración para mí, Mónica, no estoy diciendo ningún santo, es la oración en la que pude darme cuenta que todo es con respecto a Dios, agradar a Dios, pasar tiempo con Dios, escuchar a Dios y no yo, yo, yo. Generalmente yo creo que todo el mundo, porque yo empecé, yo necesito, yo busco, dame paz, dame, yo, yo, yo. Cuando poco a poco empiezas a entrar en esta oración donde es estar más en el silencio, más en la escucha, más en te escucho, Señor, habla que tu sierva escucha, entonces te empiezas a dar cuenta que cambias el enfoque de ti hacia Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por las etapas. Entonces, Poderlo hacer. estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque tú simplemente estás en una petición. En una petición
de entrar en su presencia, de entrar en la oración. Yo estoy hablando no en una petición egoísta. Yo necesito un carro, yo necesito que mi hijo se gradúe, yo necesito, ¿sí me explico? Sí, sí, que yo empecé total y completamente en mis primeros inicios, todo era de que mis hijos estén bien, de que le vaya bien a mi esposo en el trabajo, de que, no, no sé, puras cosas de que la escuela, que la maestra, que así empecé porque en realidad yo no sabía otra cosa, ¿sí? Pero a medida que fui aprendiendo, a medida que fui aprendiendo y observando, me di cuenta que la meditación es todo con respecto a Él, a escucharlo a Él, agradarlo a Él, a verlo a Él, a estar en el reino de los cielos con Él y dejar y abandonar todo lo que yo necesito en sus manos. Ahora, que tengo mis momentos de petición, sí, pero los tengo antes o después de mi tiempo de meditación. A mí me gusta antes. Yo antes le encomiendo a mis hijos, yo antes le consagro a mis hijos a la Virgen, yo le pido por el Padre Will, le pido por lo que yo le pido todas mis intercesiones. Después entro en mi tiempo de meditación. No, exacto. Y yo se lo digo, yo sé que tú no necesitas que te lo diga, yo necesito decirlo. Así se lo digo. Yo sé que tú ya sabes lo que necesito. Yo soy mujer y soy necia, yo necesito decirlo. ¿Sí? En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, compasión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, ¿qué pasa? Que el fruto de la oración poco a poco se va a ir manifestando en estos dones y frutos del Espíritu Santo, sin olvidar que las virtudes se van a ir formando por medio de los hábitos, que vamos a ir cambiando nuestros hábitos malos, que son vicios, en virtudes, que son hábitos buenos. El fruto de la oración es verdaderamente impresionante el poder vivir momentos verdaderamente difíciles con paz y con tranquilidad. ¿Sí? No quiere decir que no voy a reaccionar mal en algún momento, porque luego dicen, así es la gente, ya la conocen. Pues no, que tan santa, y gritaste y te asustaste, pues soy humana, ¿sí? Soy humana, voy a tener reacciones humanas. O sea, los discípulos, o sea, estaba en estos días uno de los evangelios que le dijo Pedro y creo que Santiago les que baje fuego y se quemen todos. Tenemos reacciones humanas, o sea, andaban con Jesús de frente y tenemos reacciones humanas. Pero eso no quiere decir que ellos no fueron siendo transformados poco a poco por la presencia de Jesús, ¿sí? Ellos tuvieron la fortuna de esa presencia viva y nosotros tenemos la fortuna de la presencia por medio de la meditación. Es de la manera que nosotros nos convertimos en discípulos porque pasamos tiempo con Él, como los discípulos pasaban tiempo con Él. Y cuando ellos pasaban tiempo, que su meditación era en vivo, pues tenían distracciones. Ya estoy pensando que no hay comida y cómo les vamos a dar de comer a estos. Tenían distracciones, tenían hambre, tenían sueño, ¿sí? Entonces, eso es parte de la oración. Y cómo él te responde. Sí. Porque cuando empiezas con la oración, normalmente y quieres escuchar, ¿verdad? Quieres decir algo. Pero conforme va pasando el tiempo, no es que te esté hablando, sino que a través de, lo digo hoy, ¿verdad? Tengo un trabajo que yo tenía que entregar en el mundo. Todos estos días yo no había podido ni el tantísimo, no se me daba. Hoy llegué de la calle y me senté en la mesa y mi hija se me dijo a trabajar y me senté te pido por favor que mi nombre tengo este trabajo pero no sé qué hacer. Yo siempre soy gracias a que estoy aquí en este mal caminar. En unión con tu sabiduría, mis pensamientos, para saber lo que yo tengo que tomar en
no le voy a mentir. Lo que no hice en estas 3 semanas lo terminé. ¿Sí? Porque pues esa oración que a lo mejor no fueron 1 hora, 2 horas, pero fue una oración que a lo mejor la hice desde... No, y aparte, acuérdate que tú fuiste, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo de cuando te vas a solear? ¿Se acuerdan? Que tú vas a la playa y tú ni cuenta te das y cuando regresas al cuarto del hotel dices, ay, me quemé, el sol hizo su efecto. Así cuando vamos al Santísimo, no necesito sentir, Dios hace su efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú te estás poniendo en su presencia. Tener esa conciencia, como dices tú, de Sí. reconocerlo. Ujú. Muchas veces, siempre sí me dio el trabajo de positivo estar a juego de la tú no ni lo crees, pero toda la gente. Exacto. Exacto. Que fue No, la oración tiene un poder impresionante. Me tocó ver el testimonio, me ha tocado, no sé, Dios ha permitido, pero este satánico no lo conocía, ex satánico, perdón. Tiene un tatuaje aquí muy raro. Y me impresionó lo que dijo, porque dijo, el mejor regalo que me dio Dios es ser la voz de los satánicos, la cara y la voz de los satánicos. Porque al ser yo la voz y la cara de los satánicos, todos estaban orando por mí y mi conversión fue tremenda. Fíjate la oración de las personas que este señor es satánico y está diciendo tonterías, vamos a orar por su conversión, por su conversión, por su conversión. Y tuvo una conversión tremenda. Entonces, tiene efecto. Que a lo mejor él no lo sintió en un día, ni lo vio, ni nada, pero el día o sea, que Dios lo dijo, este es el momento, él tuvo una conversión. Y así es nuestra oración. Muchas veces estamos orando, 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 nos sentimos, pero la gente está viendo el cambio en nosotros, que nosotros ni siquiera podemos ver, ni sentir, ni oír, ni nada, pero el cambio se está dando. Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios te está moldeando. No siempre tienes que sentirlo y verlo. ¿Sí? Qué bonito sería que lo pudiéramos sentir y ver. Y muchas personas dicen, es que ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú sí? Porque Dios sabe lo que necesito. Si por ejemplo, para mí, mi pata coja, vamos a decirlo así, es la soberbia, pues me va a dar algo con humildad. O sea, la humildad es, a mí no me toca oírlo, pero sí tengo la transformación. Entonces, no vemos esa parte, ¿verdad? ¿Eso sí quedó claro? La oración mental es una audiencia con Dios. Es por este motivo que es importante responder voluntaria y gustosamente a esta hermosa invitación de Dios, el cual nos invita a pasar tiempo en oración con Él. La oración, cuando llegamos a ese tiempo de la oración, el catecismo de la Iglesia Católica dice que es la sed que Dios tiene de ti y Dios sacia tu sed de Él. Es el encuentro de la sed de Dios y mi sed que se satisface en el encuentro personal con Él en el tiempo de oración. Más hermoso no se los podía poner. Entonces, sí, por ejemplo, dicen, lo tuyo es un ministerio, pues es que en realidad no, o sea, aprende lo que necesitas aprender, desarrolla tu vida de oración, entonces a servir en cualquier lado. ¿Por qué? Porque tengo mis bases sólidas, fuertes, para salir a la batalla donde quiera que Dios me ponga. ¿Sí? Pero como esto se ha perdido tanto, las personas no tienen esta conciencia de esta necesidad. Sí, con un Padre Nuestro. Y he oído personas que dicen, un Ave María tiene poder. Claro que tiene un poder impresionante. Pero también el conocer a Dios y el estar preparada para el día de mi muerte no tiene precio. Es impresionante lo que dicen. ¿Sí? Exacto. Es impresionante
lo que dicen las enfermeras que trabajan con los pacientes de hospicio. Es impresionante los testimonios que ven. Dicen que hay personas que ateos así, dice, hasta huelen mal cuando se están muriendo. Y hay otros que mueren con una paz, con una tranquilidad, con una presencia con la familia, con un amor. O sea, lo ven. Científicamente lo ven. Entonces el llamado es a vivir el reino de los cielos en la tierra, y para eso se necesita la oración que nos da conciencia, que nos da hambre y sed y que nos ayuda a ser transformados a la santidad que necesitamos para desde aquí mi pequeña santidad llegue al cielo. ¿Okay? La oración es un tiempo, la oración es un pastizal, un campo donde todas las virtudes encuentran su alimento, su crecimiento y su fuerza. Santa Catalina de Siena. Es hermoso, es hermoso. ¿Quién es el jardinero? ¿Quién prepara tu tierra? Pero lo tienes que dejar entrar, ¿verdad? Entonces, vemos que este es una alma con muy poca oración, porque tiene un árbol con unas hojitas verdes, ¿sí? Es un alma, ¿sí? Este es tu alma cuando dejas entrar a Dios y pasas tiempo con Él, porque Él la cultiva. Él entra, arranca la cizaña, arranca la hierba mala, riega. El tiempo que yo me quedo quieta, que no siento nada, que no sé qué está pasando, Él está trabajando en mi jardín. Él está fertilizando mi jardín. Entonces tenemos que entender esto tan hermoso y ver mi vida de oración sin Dios, mi vida de oración con Dios. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Allá tampoco, Jimena? No. Ok, pues terminamos con oración. Nos quedamos con esta imagen que siento que es un incentivo a subir esa escalera diariamente con una conciencia, una hambre y una sed de Dios, y con este amor de decir, Señor, recibo tu amor para amarte como tú me amas y para amar a mi prójimo como tú me amas. ¿Ok? Ok, vamos a terminar con oración. Última oportunidad de preguntas en el Zoom, de comentarios. ¿Alguien quiere levantar su manita? No, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, pues entonces terminamos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo, bendito y maravilloso nombre, y te damos gracias por esta noche tan maravillosa donde verdaderamente nos hiciste sentir tu presencia, tu amor, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a tu Santo Espíritu para que Él nos enseñe poco a poco a pasar más tiempo con conciencia en tu presencia, a no desesperar, a no juzgarnos a nosotros mismos y perder la paciencia, sino a confiar con fe y con amor en tu misericordia. Madre María, te damos gracias por tu intercesión perfecta, por tu amor. Tómanos de la mano, llévanos a tu Hijo Jesucristo y enséñanos a orar como tú lo hiciste y lo sigues haciendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, primeramente Dios. Y quedamos aquí a sus órdenes.